que no solamente han sido intrusos ante el trono del Señor, sino que han hecho que los que aquí estamos, por las palabras y el sentimiento puesto por el verdadero quebranto, nos acercáramos a Dios mientras otros hermanos oraban. Así es. Uno de los pilares en cuanto a metas en mi ministerio es enseñar acerca del sacerdocio. Enseñar mientras aprendo, porque a mí nadie me ha enseñado. Me han enseñado testimonialmente, por supuesto, hay hombres de Dios que con su testimonio, pero en cuanto a doctrina, a enseñanza bíblica, he recibido esta enseñanza. Y bajo el desazón del aparente fracaso en la mayoría de gente de la Iglesia, en otros la enseñanza del sacerdocio ha sido efectiva, pero en la mayoría no ha cuajado. En los cultos de familias, por ende, por definición, hay que tocar lo que es ser parte del sacerdocio del Señor. Porque las familias de Dios son familias sacerdotales, sacerdotes en medio de la tierra, levitas que traen lo del cielo a la tierra y comunican lo de la tierra al cielo. Eso es ser un sacerdote. Espero y deseo de que esto que para mí ha sido un cambio de vida, y esta parte de la enseñanza que para mí ha sido una sorpresa preciosa, la guardéis para siempre. Amén. Capítulo 35, libro de los Números. Leemos el 9. Números 35, 9. Dice así la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Amén. Voy a leer estos dos versos. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Amén a la palabra del Señor. Amén. Amén a la palabra del Señor. Capítulo 33 se habla de las familias, jornadas hasta Canaán. Cuando salieron de un sitio hasta otro, se habla de los trayectos. El 34 de los límites de la tierra, el reparto de las tierras entre las familias, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí. Y el 35 el Señor habla a Moisés, y Moisés habla al pueblo de algo muy importante. Hemos leído el verso 9 y el 10. El Señor manda a los hijos de Israel estar muy atentos, que de entre las ciudades
que ellos van a edificar y que ya están edificadas porque era una conquista de una tierra ya habitada, de esas ciudades apartarán unas ciudades, 6 en concreto, para ser ciudades de refugio. Acordaros de este término. Ciudades de refugio. Y esas ciudades eran unas ciudades que estaban edificadas, construidas para algo en especial, algo muy especial. Para que en esas ciudades se pudieran refugiar, valga la redundancia, esconder, salvaguardar a gente que había matado a un hombre. Es decir, un homicida que había matado a una persona, si era un homicida asesino, es decir, alguien que por voluntad propia lo había matado adrede, podía refugiarse en la ciudad si no había pruebas antes de que lo había hecho adrede. Antes de que el juicio saliera, el asesino se refugiaba en la ciudad. Pero si un homicida era homicida sin intención, es decir, por accidente o por una reyerta momentánea, que no hubiera odio, rencores, luego entraremos allí, ese homicida se podía refugiar a esa ciudad. ¿De qué se tenía que refugiar el homicida? El homicida se tenía que refugiar del vengador de la sangre. ¿Qué es el vengador de la sangre? Estad atentos. El vengador de la sangre era el familiar cercano que, no resistiendo la muerte de tal persona, iría detrás de él hasta matarlo. Ese familiar tenía derecho de coger al homicida y matarlo donde quisiera que estuviera, excepto si ese hombre o esa mujer estaba en una de las ciudades de refugio. En las ciudades de refugio no podía entrar nadie a matar a nadie. Esa ciudad era la salvaguarda de los homicidas en la tierra de Israel. En el capítulo 35, al principio, es interesante, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene que ver con las familias, verdad? En el capítulo 35, al principio, vemos como el Señor, que es sabio por naturaleza, empieza a mandar algo a los hijos de Israel en cuanto a los sacerdotes. Dicen que de todas las tierras que conquisten, en todas las ciudades que edifiquen, allí se les dará ciudades a los levitas. Y aun en las ciudades de ellos, alrededor, en los ejidos eran lugares preciosos de los alrededores de la ciudad, que no se podía sembrar ni nada, simplemente era un lugar especial. Esos ejidos eran dados también a los levitas para que embellecieran las ciudades. En la tierra de Canaán, donde estamos hablando, habitaban 9 tribus en una parte, en un lugar, y en otra región de Canaán 2 tribus y media. Pero sorprendentemente el Señor hace de que, esto es genial, de que en una parte, que habitan 9 tribus y en la otra 2 y media, en esta parte reparte 3 ciudades de refugio aquí y 3 ciudades de refugio aquí. Parece que las cuentas salgan mal, porque si hay 9 tribus en un lugar y 2 tribus en otra, lo lógico sería que pusiera 4 y 2, 4 ciudades o 5 de refugio en un lugar y 1 o 2 en otra. Pero no, el Señor pone 3 en una región y 3 en otra región. ¿Por qué? El Señor se adelanta al tiempo. El Señor es impresionante y su palabra además nos lo declara. La repartición de dichas ciudades de refugio se hizo de 3 en 3, ya que en la región de Galaad, donde habían 2 tribus y media, abundaban o abundarían los homicidas. De hecho, Oseas dice así: Galaad, Galaad, ciudad de hacedores de impiedad y emboscadas de sangre. La sabiduría de Dios, anticipándose al tiempo, dice de alguna manera que puso más ciudades de refugio donde más abundara el pecado.
Impresionante. Impresionante. A veces no sabemos por qué Dios concede tanta sabiduría a unos y a otros menos. A veces vemos el trato distinto. ¿Por qué a este de esta manera y a mí de la otra? El Señor se adelanta a los tiempos y a veces concede una sabiduría para que nadie en un futuro se pueda quejar, porque Él sabe lo que será el futuro y tú no. A nosotros nos aplica justicia y a veces a unos no. El futuro lo hablará, porque más misericordia que obtuvo Judas, creo que ningún discípulo lo obtuvo. Pero esa misericordia fue sembrada para que ni en un ápice pudiera decir, a mí no me lo hiciste. Las ciudades estaban ordenadas por Dios. Y no solo ordenadas por Dios, sino que eran una orden, un mandato expreso de Dios. Atended, esas ciudades eran un mandamiento de Dios. Y esas ciudades eran reclamadas, Dios las reclamaba a los israelitas. Es decir, era por obligación el conceder ese terreno a los levitas. ¿Estáis aquí? Amén. Las demás tribus, habéis entendido que hay 12 tribus, ¿sí? ¿Sí? Lo entendéis, ¿verdad? Vale. Las demás tribus, 11, tenían por obligación que conceder por mandato divino ciudades a los sacerdotes. Es decir, del poder del pueblo, por mandato de Dios, pasaba al poder sacerdotal en cuanto a todos los aspectos. Ahí está parte del testimonio del Señor en todas las Escrituras del porqué del sustento a los sacerdotes. Dios manda desde el principio de la ordenación de sacerdotes de que el pueblo que el sacerdote tiene al cargo, ese pueblo tenga que sustentar al sacerdote. Más aún, los levitas exhortaban al pueblo, pero el pueblo, no porque los levitas les exhortaran demasiado, menguaban la ofrenda. Seguían teniendo que dar lo que Dios les había mandado para el sacerdote. Porque hay gente que cuando el pastor no le cae bien, deja de. Hay gente que cuando no le interesa, deja de. Es un mandato divino, no es un mandato sacerdotal. Es un mandato de Dios. El dar de lo tuyo al sacerdocio, ¿cómo lo podría decir? No se hace por amistad, ni tampoco por afinidad, ni por sentimiento. El dar de lo tuyo al sacerdocio se hace por mandamiento. Aunque no ames al sacerdote, amas a Dios, debes darlo, si es tu Dios. También eso era una lección para el sacerdote, pues el sacerdote vivía en una ciudad de la cual le habían dado aquellos que administraban. ¿Entendéis? Ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, se puede decir así, eran las iglesias de los levitas. ¿Sí? Repito. Claro, porque no he hecho la distinción quizás, ¿no? Es decir, os he dicho de que Dios mandó ciudades de refugio y luego os he hablado de los sacerdotes. Voy a repetir, me he equivocado yo, porque como yo ya lo sé y vosotros no, yo voy más rápido que lo que vosotros podéis entender. Las ciudades de refugio eran las mismas ciudades que Dios había determinado que se les dieran a los levitas. ¿Entendéis? Amén. Es decir, las ciudades donde los homicidas sin intención habían de ser puestos y podían refugiarse, eran las ciudades que el sacerdocio poseía. Números 35:11 dice: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. El verbo que se usa aquí en hebreo, os señalaréis, es un verbo que suena así, kará, una expresión en hebreo de esta forma, pero
es una expresión que tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, significa enmaderar, o provocar un encuentro, o transformar. Esto es precioso. En otras palabras, Dios manda a los hebreos que pondréis madera en una ciudad, haréis de esa ciudad una ciudad de encuentro y transformaréis una ciudad. Esos son los mandamientos que Dios marcaba para el pueblo de Israel. Pondréis madera. La madera para construir esa ciudad era solo una: los sacerdotes. B, es una ciudad de encuentro. El sacerdocio provoca el encuentro con Dios en tal ciudad. Tercero, transformaréis. Y aquí ya me explayo y empiezo. La manera de transformar una ciudad solo era una. No se necesitaba ningún parque temático, no se necesitaban televisiones, no se necesitaban tiendas. Solo Dios mandó transformar una ciudad con una orden: la llenaréis de levitas. Aleluya. En otras palabras, la transformación de la ciudad viene por enmaderarla de santos, de familias piadosas. Ahora lo entendéis, ¿verdad? Familias que tengan el sacerdocio en casa. Familias que no necesiten ir a la iglesia a encontrarse con Dios, porque Dios ya está en su casa. La manera de transformar una ciudad es poner justos en ella. Amén. Y ahora, esto es lo que quisiera que entendierais. Fijaros la moral a la inversa del mundo y la moral a la inversa de Dios. Os voy a preguntar a los niños, así participan, ¿vale? Los jóvenes, y a niños no, porque no pueden ser así. Cuando alguien mata a alguien aquí en Barcelona, España, Europa, en algún sitio, cuando alguien mata a alguien, ¿dónde es llevado esta persona? ¿A la cárcel? Perfecto. Eres rápido, mimo. A la cárcel. En la cárcel, allí donde está, ¿qué hay? Malas personas, impresionante. En la cárcel hay delincuentes, gente que ha delinquido, valga la redundancia, gente que la sociedad no quiere. Luego, la moral social de las personas en el mundo occidental es a quien la sociedad declara que ha cometido un crimen, se le mete en un lugar donde hay criminales. La moral de Dios es al revés. A la gente que ha cometido un crimen se le mete en una ciudad donde solo hay santos. Amén. Amén. Hay quien entró robando en una cárcel y salió siendo un asesino. Porque la cárcel no regenera, pero la manera de regenerar de Dios es al revés. Ama tanto a su pueblo que aquel que ha matado, ha cometido un error, lo mete dentro de un lugar de hombres con testimonio, de familias y niños que oran. Aleluya. Es impresionante. Es impresionante. Cuando alguien edifica una cárcel, la edificará con seguridad, buscará policías, las paredes serán del grueso específico que marca la ley. ¿Por qué? Porque no quieren que se escapen. ¿Cómo preparar una cárcel, Señor? Es bien fácil. Levantemos un sacerdocio. Aleluya. Para que allí vaya el asesino. Para que sea rodeado de gente santa y en esa vivencia sea regenerado. Aleluya. Así es la iglesia. Así deben ser nuestras casas.
Así deben ser las familias, que entre gente y solamente por vernos cambie. Que entre el homicida aquí y viéndonos vivir sea obligado a cambiar. Aleluya. Ciudades de refugio. Una iglesia es transformada si las familias sacerdotales son santas. Si son santas, tarde o temprano afectarán a los que entren huyendo del vengador de la sangre. ¡Está huyendo! Vendrá a tu casa y será transformado si en tu casa se vive la santidad. Amén. Ciudades de refugio, familias que sean ciudades de refugio, lugares donde vaya el homicida. Es duro. Hoy es al contrario, ¿verdad? El sacerdocio en las iglesias es lo más corrupto que hay. Uno entra buscando al Señor y le dice, no seas tan santo. Y se lo dicen los pastores. No leéis tanto. ¿Dónde vas con la Biblia? Sabes demasiado. La mucha letra mata. ¿Cuántas cosas más, Es al revés. Hoy los homicidios, por desgracia, se producen dentro de la ciudad de refugio. No hay ni un solo caso que hubiera un homicidio dentro de la ciudad de refugio, porque los levitas vivían la palabra de Dios. Amén. No hay ley en tal caso. Es que Dios ni se adelanta al futuro porque no sucedió. Nunca. No escribe nada acerca de esto. En las ciudades de refugio, cuando hay un homicidio, no escribe Dios. Y mira que se adelanta todo. Habla de todo. La Biblia habla de todo, pero no habla de cuando se cometa un crimen en una ciudad de levitas. Porque representa que no tiene que pasar. Amén. No tiene que haber estafas. No tiene que haber pleitos. No tiene que haber. La transformación de los pecadores viene por el nivel de santidad. ¿Sabéis por qué Dios os ha puesto en casas cristianas? Porque estáis huyendo del vengador de la sangre. Estáis huyendo. ¿Saben qué dice la Biblia, queridos jóvenes? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Estáis huyendo. Huís sin saber de quién. Luego, al final del mensaje, veréis de quién huís. La transformación de los pecadores viene por el nivel de santidad de los sacerdotes. Cuando hay un homicida lo llevan, ¿dónde lo llevamos? A la cárcel. Manguera. No. Junto a los sacerdotes. Junto a los santos. Imaginaros lo que sería para un sacerdote que tenía sus niños y toda su familia. Viene el homicida. Vale, venga, va, siéntate en mi casa, duerme. Te pongo de comer, come. Era la tarea del sacerdocio, acoger a los homicidas para transformarlos, para regenerarlos. Ven, come en mi casa. Y claro, no sabían si porque a veces el juicio se tardaba, no habían testigos. Y no sabían si era intencionalmente o sin intención. Si había intención, luego dice la palabra y lo leeremos. Dice la Biblia, si hay intención, si ha cogido un arma, entonces morirá. La ley dice que muera. Pero si no se sabe, de momento que se quede en la ciudad de refugio y luego, cuando salga el juicio, se dirá. De momento tenían adentro a quien había matado a una persona en una ciudad con los niños. Pero sabían que el Dios de Israel guardaba. Amén. Sabían que Él guardaba la casa. Aleluya. Qué contraste a la sociedad actual. En cualquier país civilizado los homicidas van a la cárcel. La ley de Dios manda que cuando alguien comete un crimen se junten con los justos. Es que yo alucino, de verdad, hermanos. Es que me rompe el corazón. La instrucción divina no es juntar a los criminales con criminales. La instrucción divina es juntarlos con los justos para que su ejemplo los regenere. Asilo antes del juicio, se dice la palabra en Números 35. Si hubiera utilizado tal ciudad como escondite de la justicia, porque así hay gente, hay asesinos que no se le ha visto que eran asesinos, son homicidas, y vienen aquí a la iglesia a refugiarse, tarde o temprano saldrá el juicio. Tarde o temprano saldrá el juicio. Los malvados rodeados de justos para la corrección y la regeneración. En este tiempo
este lugar es un lugar de corrección. Llamadle cárcel, pero de Dios. No se puede hacer esto, no se puede hacerlo. Llamadle como queráis, pero de Dios. La iglesia es una ciudad de refugio. Amén. Ciudad de refugio. El castigo para los homicidios... Ay, Padre, esto es muy fuerte. Si cuando un homicida cometía ese error o ese crimen y la ley del Señor decía que tal persona tenía que ir o podía ir a la ciudad de refugio, entiendo que el castigo de Dios para el homicida era meterlo en una cárcel de justos. El castigo para los homicidas es meterlo viviendo entre los justos. A veces te dices, no lo aguanto más, es tu castigo. Dios te trajo a este lugar como castigo. No soporto, es tu castigo. Dios te trajo a este lugar. Dios te castiga amándote tanto que te junta con gente que vive la santidad. Amén. Qué tortura la de Judas, ¿verdad? Traidor en medio de los santos. Pero ni aun los santos lo regeneraron, ¿verdad? Porque este no fue por accidente. Muy bien. Aleluya. Muy bien. Porque así hay gente que parece que lo hizo por accidente. No es accidente. Y lo voy a explicar, ¿Quién podrá entrar en la ciudad de refugio? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede entrar en esa ciudad de refugio? Lo dice. Dice, aquellos casos los cuales se pudiera demostrar que había sido un homicidio sin intencionalidad. El verso 15 si lo leéis en casa. A veces por riña momentánea, otras hasta que no se hiciera el juicio con ellos para demostrarlo. También se iban a las ciudades de refugio para que el vengador de la sangre no pudiera matarlos. Los que no pueden ser, estos son los que pueden ser acogidos. Es decir, si no se ha demostrado que ha sido con saña, ¿sí? Si no se ha demostrado que tenía algo en la mano, una piedra, un hierro, si no se ha demostrado que había sido intencionalmente que lo había matado, estos podían ir a la ciudad de refugio. Pero ¿quién no puede entrar? El 35 del 16 al 21. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo de mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El pariente del muerto, él matará al homicida. Este es el vengador de la sangre, el pariente del muerto. Cuando le encontrare, él le matará. Y si por odio lo empujó, atentos ahora, o echó sobre él alguna cosa por asechanza si muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Homicida es, el pariente del muerto matará al homicida cuando lo encontrare. En otras palabras, de alguna manera, ahora escuchad, venid, los levitas no podían juzgar las intenciones de los corazones. Nosotros no sabemos la intencionalidad de los hombres. Sabiendo eso, el Señor marca en su ley y dice, si tiene hierro en mano, o piedra en la mano, o por odio, o había enemistades pasadas, o ha sido por asechanzas y contiendas, tiene que morir, porque ese es el móvil. De alguna manera Dios regula ofreciendo a los levitas la vista del cielo. Es decir, unos ojos rayo láser para saber si se merece la ciudad de refugio o no se la merece. En otras palabras, sin poder juzgar la intencionalidad, Dios dice que habrá evidencias de intencionalidad según lo que uno tenga en la mano. Amén. ¿Me dejáis? Lo que tienes en tu corazón, tarde o temprano subirá a tu mano. Vaya. Otra oportunidad. Lo que tienes en tu corazón, tarde o temprano subirá a tu mano. Lo que tengas en la mano te hace inocente o culpable. He caído. ¿Lo tenías en la mano? Es que no sé qué me ha pasado. ¿Lo tenías en la mano? Porque si lo tenías en la mano, homicida eres. Tienes que morir. No hay
refugio para ti si vives con piedras en la mano. Esta iglesia no te va a acoger. No hay refugio para ti si te levantas con vara de hierro contra el hermano. Esta iglesia no te va a acoger. No hay refugio para ti si guardas odio, rencor, enemistad. No hay sacerdocio ni ciudad de refugio para los tales. Un pastor no puede hacerse cargo de ovejas que no abandonan el odio. Muy bien. Un pastor no puede hacerse cargo de ovejas que no abandonan las enemistades. No puede hacerse cargo. Porque tienen algo en la mano que declara que son homicidas y deben morir. No hay refugio para los tales. No hay refugio. Los sacerdotes deben entender, sin embargo, que aquellos que no hayan tenido nada en la mano, por muy duro que sea, debemos acoger a la gente entre nosotros. En vuestras casas, con vuestras familias, con vuestros hijos. Pensad que Dios os guarda, hermanos. Dios guarda sus familias. Yo lo creo con toda mi alma. La culpa de la vida que falta, es decir, el muerto, es solamente pagada, dice el capítulo 35, con la muerte del sumo sacerdote si el homicida se queda en la ciudad de refugio. Os lo voy a explicar. Cuando ocurría el homicidio, el homicida, el que había muerto al otro, huía a la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo tenía que pagar la pena? ¿Hasta cuándo tenía que quedar dentro de la ciudad de refugio? La ley decía, solamente será libre cuando muera el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote muera, este homicida quedará libre. Imaginaros cuando el sumo sacerdote moría, la alegría para aquel que podía ser liberado de la ciudad de refugio. Pero imaginaos la rabia de aquel vengador de sangre que sabía que volvería a la ciudad aquel que mató a su pariente. Sin embargo, el vengador de sangre, por la muerte del sumo sacerdote, no podía tocarlo, porque la sangre del sumo sacerdote pagó por la muerte del que mató el otro. Aleluya. Cuando moría el sumo sacerdote, podía volver a casa. Stop. Muchas veces, y cuentan los sabios, que cuando entraba un homicida quedaba regenerado, y el mismo homicida, aún después de que muriera el sacerdote, no se quería ir de la ciudad, porque era tal el ejemplo que le habían dado los levitas, el cariño, el pastoreo, que tenía miedo de salir de la ciudad por cambiar de actitud. Y el homicida se quedaba junto a los levitas y se quedaba junto a ellos, sabiendo de que en esa ciudad sería un verdadero refugiado. Refugios, familias que son refugio. Gente que vive en la tierra y que cuando entras en su casa, ¿qué pasa aquí? ¿No te ha pasado? Sí. De repente vienes cargado, entras, ¡ay! Estoy feliz en este lugar, ¿qué me pasa? Gente que te tomas un café con ellos, me ha alegrado el día. Ciudades de refugio andantes, familias, sacerdotes que te llevan a la presencia del Señor y te son refugio, aliento. Hay otros que no puedes tomar un café, es al revés. Tomo un café, me amarga la vida. Pero hay familias entre nosotros que cuando uno ya puede estar de vacaciones, es que es igual, estás a gusto. Pero no a gusto por una afinidad de amistad. Ocurre algo, que lo que la Biblia escribió, lo que el Señor escribió en su palabra, se manifiesta miles de años después. Ciudades de refugio, ciudades de refugio. Sí, hermanos, son estos los sacerdotes que interceden, y son las pocas familias las que viven en santidad, las que detienen muchos juicios. Aleluya. Otra oportunidad. Las familias que se mantienen en el pie de la guerra, orando y buscando al Señor, las que por otras
estas viven. Es decir, unas oran, las otras no. Y las otras sobreviven del refugio que éstas están haciendo delante de la presencia del Señor. El sacerdocio no solo salva una casa, sino a las demás las mantiene en vida. Sobreviven gracias a las ciudades de refugio. Les voy a poner un ejemplo. Me recuerdo cuando el Señor se enfada tanto con Israel que... empieza, que ya acabamos. El Señor se enfada tanto con Israel que dice a Aarón y Moisés: me los cargo, me los cargo. Los voy a quitar de en medio. Voy a raer a esta generación de este lugar y voy a sacar otro pueblo. ¿Y saben qué hace Moisés? Dice, me puedo llorar. Le dice Moisés a Aarón: sacerdote, ponte delante de la presencia con el incensario. Y veis a Aarón delante de la ira de Dios, puesto con el incensario, y el incienso está calmando. De alguna manera Aarón y Moisés fueron la ciudad de refugio de Israel. Y porque Moisés y Aarón se pusieron delante, Dios no terminó con el pueblo. Amén. 2 hombres hicieron de refugio de 7 millones. Otra oportunidad. 2 hombres, Moisés y Aarón. ¿Os imagináis la voz de Dios? ¿Os imagináis el humo del Señor? La ira. Y el sacerdote: Baruch atah Adonai, Baruch. ¿Os imagináis esto? ¡Qué espectáculo! ¡No dejes de orar! Amén. ¡No dejes de interceder! No sabemos las vidas que salvamos. No sabemos la ira de Dios cuándo va a caer, pero hay alguien delante de Él que ore, que detenga los juicios. Habrá alguien. Si alguien se pregunta quién es el vengador de la sangre, solo es uno, y no es el demonio. Porque el demonio no es pariente de Dios. El vengador de la sangre es Dios. Amén. Pero Moisés y Aarón eran la ciudad de refugio. La ciudad de refugio en nuestras casas. Los sacerdotes sois la ciudad de refugio. Los demonios no pueden refugiarse en Cristo, porque Él, dice la Biblia, Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Aleluya. Ciudades de refugio. Y ante esta verdad que Dios llama a familias a ser familias sacerdotales que se pongan delante del Señor, que vivan en contacto con la presencia del Señor, ofreciendo incienso de día y de noche, libaciones, a sacrificios, Señor, en tu nombre, viniendo a la iglesia, predicando a pesar de, orando a pesar de. Eso forma parte del llamado a la excelencia de sus sacerdotes. Se puso en medio Aarón, ciudades de refugio. Bueno, hay más, pero yo voy a terminar. Dice que si el homicida se saliera de los límites de la ciudad, cuando estuviera entre ellos, si cruzara un metro fuera de la ciudad de los sacerdotes, el vengador de la sangre se lo puede cargar, lo puede matar. Pero mientras esté en los límites, no lo puede tocar. No te salgas del límite. Aleluya. No te salgas del límite. No te salgas del límite de la ciudad, porque el vengador de sangre vendrá por ti. En esta historia hay asesinos, hay muertos y hay vengadores de sangre. Los asesinos somos nosotros. El muerto solo es uno. Y el vengador de sangre es el Padre. Amén. Vosotros fuisteis los que crucificasteis al Maestro. Pero en esta historia hay algo impresionante.
El vengador de sangre sale al encuentro de quien mató a su hijo, porque es su padre. El muerto es el hijo, pero hay una cosa impresionante. El mismo muerto hace de levita y de refugio. Aleluya. El que has matado es tu refugio. Al que con tus iniquidades crucificaste, al que con tus mentiras escupiste, ese, el que mataste, ese es el refugio. Amén. Es el levita en sí mismo una ciudad de refugio. Por eso escrito está: escondidos estamos con Cristo en Dios. Es mi refugio, mi torre fuerte. Date cuenta que huyes del vengador y te refugias en el muerto. Aleluya. Es una locura. Huyes del vengador hasta que el vengador, porque este vengador de sangre no estuvo ni en el entierro de su hijo, hasta que el vengador encuentre que dentro del hijo están aquellos que lo crucificaron. Es una historia. ¿Y cuántas veces pasamos por ella? No podemos albergar todo esto en nuestro corazón, sino que explote. Si usted no es conmocionado por esto, usted no tiene a Cristo. Si usted no es conmovido porque usted le mató y al muerto, ese mismo que usted atropelló, fue homicida, ese muerto es su ciudad de refugio. No te salgas de los límites. No te salgas de los límites. Vamos a orar así. Levanta, Dios mío, familias que sean ciudades de refugio. Levanta en esta tarde familias, almas, personas que en sí mismas sean ciudades de refugio. Gente en la que uno pueda refugiarse. Levanta el sacerdocio en esta iglesia para que cuando vengan los que tienen que venir, tomen ejemplo de este sacerdocio y salgan regenerados por el ejemplo, viendo sacrificar de día y de noche, poniendo el incienso, ofreciendo ese olor grato ante tu presencia. Levanta un sacerdocio, Señor. Levanta un sacerdocio. Levanta estos levitas que les das ciudades de refugio. Ayúdanos a nosotros a convivir con aquella gente que aún no está regenerada, pero que tú le has mandado que estén a nuestro lado. A no juzgar a los demás. Enséñanos, Dios mío. Si no tuvieran piedra en la mano, si no tuvieran hierro en la mano, si ha sido por accidente, los albergamos, abrimos los brazos, abrimos los brazos. Levanta un sacerdocio. Gracias por el muerto, Padre, porque ese muerto es nuestra ciudad de refugio. Aleluya, Señor, gracias.